Un favor bien grande, Francesca y Alejandro. Me hacen acordar siempre que el profesor está grabando, ¿sí? Sí, porque eso es ese Classroom va a ser mi prueba, ¿no? Y va a ser mi derecho a mi emolumentos. Así que, joven, por favor. Sí. Así que, por favor, Francesca, Alejandro y los demás compañeros también me hacen acordar, el profesor está grabando. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? Los agradezco mucho. Bien, vamos, ahora sí, seguimos. Agrandamos. Este es el texto que ustedes están revisando. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Lo he agrandado, el PowerPoint. ¿Se ve, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, profe. Excelente, aquí está también el chat. Gracias, gracias. Bien. A ver quiénes han escrito en el chat. Lo que pasa es que cuando estoy en el PowerPoint ya no puedo ver el chat, ¿no? Pero lo vamos a ver ahora mismo. Gracias, Eduardo. Gracias, Francesca. Muy bien, seguimos. Ya. Ya está. Ya listo. Entonces seguimos en el PowerPoint, ¿verdad? Se ve ahí el rostro de Ramsés, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Perfecto, maestro. Gracias. El presente trabajo se centra en la figura de Ramsés II, su proyección icónica como faraón de la dinastía 19 durante el Imperio Nuevo. Es un trabajo de Tenerife, miren, o sea, es un trabajo de grado, o sea, es un trabajo de bachiller. O sea, qué alegría sería, ¿no? Que de repente alguien... Bueno, acá les doy una idea, les doy una propuesta. Ya, ustedes sí están obligados a terminar con tesis de bachiller, ¿no? Bueno, tesis es una modalidad. La modalidad genérica es trabajo de investigación. Mi sugerencia es la siguiente. Estudien, no sé, o sea, es mi propuesta, ¿no? Y eso en todo caso, más que propuesta, es una idea, ¿no? Ni siquiera es propuesta, es una idea. Aún para bachillerato, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Un trabajo de historia universal. Y luego para la licenciatura lo empatan con un mismo espacio físico en el Perú en esa línea temporal estudiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo estudiaría, por ejemplo, si me gusta el siglo XVI bueno, yo estoy más interesado en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, estudio la ilustración. La ilustración, muy bien. Y luego, eso lo hago como tesis de grado para mi bachiller, ¿no? Y luego, para mi título profesional, puedo hacer un trabajo sobre ilustración en el Perú, por ejemplo, ¿no? Mira, y empatas dos líneas de tiempo cercanas en dos espacios geográficos distintos, ¿no? O si gustas, si te gusta más la historia social, la Revolución Francesa, por ejemplo. Yo creo que los trabajos de investigación van a ser una muy, muy buena ventana para que nosotros podamos profundizar en la historia universal, ¿no? Y hay muy buenos docentes que con mucho gusto nos van a poder acompañar, ¿no? Uno mismo, ¿no? Entonces, imagínense, un trabajo sobre la Revolución Francesa. Yo creo que te gustaría a ti mucho eso, Rodrigo, ¿ah? La Revolución Francesa como trabajo de investigación, ¿sí? Y hay muy buenos libros, hay muy buenos textos. No sé por qué, ¿no? No sé por qué, piensa en voz alta, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Trabajar los símbolos de la monarquía en Fernando VII y ver, por ejemplo, la caída, ¿no? O los símbolos de las cortes, qué sé yo, ¿no? Va a ser una imagen, va a ser algo muy sugerente, ¿no? No lo menciono, ¿no? Pero interesante si lo vemos así, ¿no? En fin, hay temas para todos, ¿no? Hay temas para todos. Entonces, este trabajo que ustedes están revisando y del cual continuaremos conversando y ya finiquitándolo el día viernes, es una contextualización dentro de una situación social, política, geográfica y cultural. Interesante, ¿no? Miren, ese cuerpo parece que hubiera fallecido pues hace poco menos de un año, ¿no? Pero tiene ya miles de años de fallecido, o sea, ¿qué tal proyecto de conservación? ¿No? Miremos y en verdad parece que hubieran pasado pues pocas semanas, ¿no? Incluso está conservada la nariz, que es lo primero que se desaparece. No veo, la oreja está conservada, la oreja, ¿no? El cabello todavía tiene, al parecer tenía una calvicie bastante prolongada, el faraón. Increíble todo el trato y culto al cuerpo que tenían los egipcios, ¿no? Increíble, de verdad. ¿No? Tan solo el paso del tiempo se nota por el color, ¿no? De la piel que se va oscureciendo y eso es inevitable, ¿no? Incluso conserva los dientes, mira, ¿no? Conserva el cuello, ¿no? El cuello también es lo primero que desaparece una vez que empieza el proceso de putrefacción.
Increíble, increíble. Entender mejor todo aquello que lo encumbró como monarca y las circunstancias que son partícipes a su reinado, ¿no? El motivo de la elección de este tema, cómo lo hace, ha sido la considerable aportación. O sea, tiene que ver también el tema de las fuentes, ¿no? Y efectivamente, para el autor, Alejandro Alejandro Rodríguez, ciertamente había mucha referencia histórica en la figura de Ramsés. Hay también inclusive referencias de imágenes comparativas, ¿no? En torno al reinado de este enorme faraón, ¿no? Subrayar su decencia divina. Pero es que los faraones eran hijos de dioses, no lo olvidemos, ¿no? Se reparte por su geografía, sino también por el modus operandi en el ámbito de la representación. Pero es que todo habla, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que los muertos hablaban, pues este muerto no deja de hablar, es un muerto parlanchín, ¿no? Todo lo que está rodeado está en su figura, hasta ahora nos sigue demostrando y expresando importantes reflexiones sobre su cultura, sobre su tiempo, ¿no? Una, una, una tumba que menos mal que fue abierta, ¿no? Por otra parte, en el campo representativo encontramos lo siguiente, y esto tal vez nos puede servir a nosotros. Yo creo que este modelo nos sirve tranquilamente como, ustedes tienen el trabajo completo, yo solamente estoy tomando algunos aspectos muy, muy particulares. Yo creo que este modelo nos sirve a nosotros como un modelo de investigación, ¿no? De que es posible hacerlo, ¿no? Y este es un trabajo de historia del arte, me parece. Vamos a ver. La imagen del... Acá está, ¿ves? Trabajo de fin de grado, historia del arte. Universidad de La Laguna en Tenerife, ¿no? Y esto lo hizo. Y después le he seguido un rastro más a Alejandro Rodríguez y trabaja otra vez el tema de la imagen en la antigüedad, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Imagínense, pues, una tesis sobre el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Ese joven ya debería estar pensando en espacios, pues, de relaciones internacionales, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. O el estudio, por ejemplo, de origen, ascenso y decadencia y disolución de la Unión Soviética, ¿no? 1919, 2001, no, 1999, ¿no? No, interesante, interesante. Bueno, seguimos. ¿Cómo aborda el trabajo del autor? La contextualización que le hemos mencionado y luego las circunstancias particulares a su reinado, ¿no? Interesante, ¿no? En dos grandes partes. La contextualización, del cual hará, digamos, trabajar esas dimensiones, esos indicadores, y luego todo lo que tiene que ver con él, ya no en el ascenso, no en los orígenes, eso será solamente un ítem biográfico, sino principalmente en su registro de símbolos como monarca. El motivo, miren, en esto podemos encontrar y hacer afín a lo que nos proponía Bloch, ¿no? ¿No? Y los que proponía más que Bloch también Legoff, ¿no? En ese bello prólogo de la reedición del oficio del historiador, ¿no? ¿Qué nos decía Legoff? Pues que parte de los registros que guarda el historiador tenemos también el deber de una herramienta de interpretación, ¿no? Y una herramienta de interpretación, pues, casi antropológica, porque es la búsqueda del hombre lo que interesa, lo dice Bloch textualmente, ¿no? Donde está el hombre, ahí está la presa del historiador, ¿no? Cual cazador, ¿no? Es decir, nuestra visión de los estudios está, para mí particularmente, muy, muy relacionada con la antropología, ¿no? Porque estudiamos a sociedades, pues, ¿no? Estudiamos sociedades. ¿Cómo es que este autor llega a la elección del tema? Pues primero, por supuesto, muy astuto este español,
busca si es que tiene fuentes. O sea, una vez que está decidido a estudiar la antigüedad, seguramente, y suelta un poquito, lo vamos a ver en unos momentos, él busca varias figuras de la antigüedad. Vamos a ver en el texto que una de las figuras que él busca es la de Jerjes. O sea, él ya sabe lo que quiere. Quiere pues seguir a un antiguo rey, ¿no? Y en función a eso empieza a buscar las fuentes, ¿no? Claro que las bibliotecas hoy en día en línea son bastante buenas, ¿ah? Y ahora, por ejemplo, la de San Marcos, de por sí ya es una biblioteca respetable. Lo bueno de San Marcos es que tiene dos bibliotecas, ¿no? Una de facultad y una central, ¿no? Y las dos se nutren bastante, ¿no? Entonces, pues, sería bastante interesante ver qué encontramos en la biblioteca nuestra. Pueden buscarlo, ¿no? Eh, sobre Egipto, ¿no? Sobre Egipto, en nuestra biblioteca de la facultad. Y luego buscar también los textos que haya, ¿no? Sobre Egipto ya en la biblioteca central, ¿no? Y aparte que también me parece que han aperturado unas bibliotecas en línea, ¿no? Que hay convenio con la universidad. O sea, yo creo que se puede hacer, o sea, es lo primero que este hombre ve, ¿no? Alejandro, ¿no? Alejandro Rodríguez lo primero que ve es si hay fuentes. Tiene dos figuras, tiene a Jerjes y tiene a Ramsés. Verifica que con Ramsés hay más acceso a las fuentes, pues en buena hora, ¿no? En buena hora. Seguimos por acá. Tenemos acá, ven, justo lo que había mencionado, ¿no? La comparación con Jerjes. En unos momentos vamos nosotros a profundizar. Esta es otra imagen de Ramsés que en unos momentos vamos a explicar. En el campo representativo, el texto tiene un objetivo. Toda investigación siempre nos quiere explicar algo. Entonces, no es difícil entender que para un historiador lo primero que busca es comprender y explicar. En función a lo que yo comprendo, yo puedo explicar. ¿Sí? Es decir, tiene que quedarme clarísimo el objeto de estudio para luego yo poder proceder a una disgregación del mismo, a una aplicación, a un eje comparativo, a unas conclusiones y luego explicarlo, ¿no? Entonces, lo que buscaba el autor es la imagen de la monarquía en la antigüedad. Claro, él buscó la imagen de la monarquía, pero se encontró con que la monarquía está muy entroncada, como muy bien mencionó Francesca, con la divinidad. Hoy en día, pues eso es inconcebible. O tal vez no, o tal vez no. A ver, ¿quién podría darme una idea de gobierno en el mundo actual entroncado con la divinidad? A ver, una pregunta así abierta para todo el grupo. A ver, Profe, ¿puedo participar? adelante Luis. Por ejemplo, en Irán, ¿Quién es? donde el gobernante, bueno, más que gobernante político, también lo es en el ámbito religioso, ¿no? Muy bien, en Irán, por supuesto, ¿no? A través de los imanes, ¿no? Es excelente, excelente. Los imanes tienen más poder que el presidente, ¿no? Muy bien, muy bien. Otro ejemplo, a ver, tenemos varios ejemplos, ¿ah? Muy bien lo de Luis, su compañero, muy bien. ¿Quién más nos puede dar otros ejemplos? A ver, adelante, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En todo caso, el Vaticano quizás también se podría tomar como ejemplo. Por supuesto, Bruno Estefano, ¿no? O sea, visto ya no solo desde una visión antropológica, sino tal vez aquí ya más compleja, teológica, que no es la única tampoco, en función de, hay varias teologías, teología islámica, teología protestante, entonces no es la única explicación teológica. Como es un conglomerado histórico, filosófico, político, efectivamente el Vaticano también está entroncado con una imagen de, bueno, digámoslo así, de monarca, ¿no? Aunque este sería pues una gerontocracia de los últimos siglos, no así ha sido en la época medieval o en la época del siglo XVI y XVII, ¿no? Había papas pues, que estaban jovencísimos, ¿no? Muy bien, muy bien, claro, el Vaticano. A ver, las autoridades islámicas, alguna de ellas nos ha mencionado su compañero, el Vaticano.
Yo daría, por ejemplo, el caso de estos reinos islámicos de los jeques árabes, ¿no? Los Emiratos, por ejemplo, ¿no? Es una sucesión, pero el problema es que si estudias eso, lo más probable es que caigas preso, ¿no? Si es que lo estudias por allá, ¿no? Lo decía porque los Emiratos Árabes son una sucesión, pues, de príncipes. Son príncipes árabes. ¿Y bajo qué tutela o bajo qué entidad tienen ellos esa potestad? Religiosamente, el Islam. Políticamente, Estados Unidos. Políticamente, Estados Unidos, ¿no? Eso es parte de la practicidad de la política internacional norteamericana, que ya conversaremos más adelante, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablemos de Roma, vamos a ver las series comparativos ahí, ¿no? Pero sí, en efecto, ¿no? A mí me llama la atención mucho el tema de los jeques árabes, ¿no? Han caído Mubarak en Egipto, cayó Hussein en Irak, ¿no? Cayó en Libia Gaddafi, ¿no? Pero estos jeques árabes tienen muy entroncado el tema de que son quienes dominan, ¿no? Y yo, particularmente, uno reflexiona, ¿no? Y encuentra que la única forma de entender que se mantengan en el poder por tanto tiempo, sin críticas, es porque hay una legislación y principalmente hay alguna afiliación religiosa que sustente ese poder, ¿no? De otra manera no se puede comprender, ¿no? De otra manera ciertamente resultaría, pero claro, solamente para los Emiratos Árabes, ¿no? Si uno esto lo quiere explicar para otros espacios mayores, difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil. Aún Irán, a quienes ha mencionado su compañero, los imanes son líderes religiosos que tienen una influencia aún mayor, la tienen, pero el gobierno cae principalmente en otro personaje, ¿no? En otro, en otra persona pública, ¿no? Acá tenemos una pregunta. Corea del Norte se podría decir que el dictador tiene afanes para crear una imagen casi divina sobre él en su país, nos pregunta Ángel William. Y me gustaría primero conocer tu opinión, ¿no? Sobre el caso muy concreto de Corea del Norte, ¿no? Pero es que ellos tienen una línea de gobierno desde Kim Il-sung y Kim Il-sung, ¿no? De su abuelo, su padre, él, ¿no? O sea, su abuelo, efectivamente, ¿no? Luchó para un proceso de independencia de China, ¿no? Pero le sucedió lo que le sucede a los dictadores, pues, ¿no? O sea, luchan, efectivamente, prometen que dejarán el gobierno una vez que la cosa esté bien y ya no lo dejan, ¿no? Pero ahí hay un asunto ya más complejo, ¿no? Ahí hay un asunto más duro, ¿no? Y ese es el que ahí tiene que ver China, ¿no? Ahí tiene que ver, o sea, hay mucha geopolítica en esa península, mucha geopolítica, ¿no? Tienes a una fuerte y desarrollada y muy tecnológica Corea del Sur con su capital Seúl, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas de los últimos 20 años tienen su base allí, ¿no? Así que encontramos pues sobre esta pregunta un proceso que ya sí corresponde más a las características particulares del fin del siglo XX y comienzo del XXI, ¿no? Lo veo por ahí, ¿no? Lo veo por ahí que en caso de Corea del Norte hay una posición geopolítica diplomática mucho, mucho más compleja que lo de la antigüedad, ¿no? Religiosa no, porque ellos, bueno, son de ascendencia atea, ¿no? Bueno, eso dicen al menos, ¿no? Habría que ver, ¿no? Pero dudo que sean ateos, dudo, porque por Corea del Sur, que han sido separados hace poquito, no más o menos de 42, 44 años, tienen su religión sintoísta bien arraigada, ¿no? Entonces, en 40 años no te puedes bajar, en 40 años no te puedes bajar, pues, un sistema de creencias tan complejo, ¿no? Y tan arraigado. Así que sospecho que ahí, por ahí habrá algún templo, ¿no? Por ahí habla, pues, este proceso de sincretismo, ¿no? Por ahí estará. Sospecho.
pero no se puede decir más, ¿no? Por el hermetismo también que tiene esta ciudad, ¿no? Sí, es lo que más o menos veo yo, ¿no? Pero sí, ahí la complejidad geopolítica es muy grande, ¿no? Y más aún ahora que tienen armas atómicas, ¿no? Es muy grande la complejidad atómica perdón, la complejidad geopolítica de Corea del Norte, ¿no? En la antigüedad, volviendo a nuestro tema, esto es más sencillo, ¿no? Esto, acá tenemos al faraón en una representación en Cádiz, ¿no? Que fue una victoria pírrica, ¿no? El faraón, una suprema autoridad inmortal. Yo creo que esa es la esencia con la cual el autor a, empieza pues a reflexionar, ¿no? En torno al texto, ¿no? Estamos sin duda ante un gran faraón. Todo esto corresponde al autor, ¿no? No es mío. Y en el cual se compromete con la eternidad y con su estado, no solamente ante sí y ante el propio pueblo de Egipto, sino también ante sus vecinos y ante sus enemigos, ¿no? Sus representaciones son diferentes a las convencionales, pues subraya no solo su divinidad, sino toda una vida dedicada a mantener a un Egipto unido en la cúspide del poder. O sea, si nosotros, por ejemplo, buscamos comprender la relación de Ramsés con la eternidad y solo con la eternidad, lo entenderíamos perfectamente. Es más, sería incomprensible que no lo haga así, ¿no? En otras palabras, si él quisiera pasar a la vida eterna, ¿no? Como un gran emperador, pues no habría problema, ¿no? Colocaría uno que otros hechos, no sería muy dado a los registros históricos y suficiente, ¿no? El hombre que apoyó el gran culto a los dioses, a Mon-Ra, a Ra mismo, a Horus, ¿no? Y suficiente. Pero no. Él, en los registros de la tumba, se va a encontrar a un Ramsés muy dedicado a su pueblo. Y eso ya te da una imagen de un constructo social del poder que tal vez, por ejemplo, nosotros no encontramos en Nabucodonosor, ¿no? En Nabucodonosor vemos principalmente al guerrero. En Nabucodonosor vemos al que construye la Torre de Babel con la finalidad de agradar al Dios. Y suficiente con eso. No sé si se me entiende hasta ahí. O sea, si tranquilamente Ramsés podía tener la trascendencia de Nabucodonosor II, solamente entendiéndose como agradable a los dioses. ¿Sí? En cambio, ahora lo que vemos nosotros es a un Ramsés que busca, lo mismo que Nabucodonosor II, agradar a los dioses, pero también mostrar a un pueblo que es agradecido con él. Algo entonces está cambiando. Hay algo distinto. O como decíamos nosotros, conversando con Rodrigo, las particularidades que nos muestra la historia. O sea, la tumba y los registros que vamos a leer en la separata que estamos ya leyendo, nos exponen, nos demuestran, nos insisten en que es un hombre que no solo busca agradar a la divinidad. En los registros también se encuentra a un Ramsés que construye, a un Ramsés que lucha, a un Ramsés que está con el pueblo. O sea, voy a estirar el término, ¿eh? Y la verdad que lo voy a hacer en términos más jocoso que historiográfico, ¿eh? Un poco académico. Digamos, es el populista de la época, Ramsés II, ¿no? Es un hombre que busca los baños de pueblo, ¿no? Es un hombre que consolida su poder en relación a la aceptación divina como a la aceptación del espacio que él tiene dominando, sin dejar de lado su presencia militar. No sé si esta parte queda o hay alguna explicación un poquito que podamos agregar. A ver.
¿Sí? A ver, voy a preguntar yo. Ángelo, ¿puedes conversar? Ángelo Smith. Ángelo. Sí, sí, profesor. Excelente, maestro, gracias. Una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre los registros que encontramos en Nabucodonosor II, de Babilonia, y Ramsés II, ¿no? Del Imperio Egipcio? ¿Cuál sería ahí el plus que encontramos en Ramsés II? El plus Sí, vendría a ser más que nada la enorme campaña propagandística que se hizo a sí mismo en todo su reino. excelente. ¿Y por qué el hombre se mete a la propaganda? ¿No? No lo necesitaba, era el emperador, ¿no? Era el faraón. ¿A qué crees Supongo tú que que era te debo eso? para legitimar su poder, ya que él no venía de una línea directa de la realeza. Excelente. Muy bien. Él busca consolidar su poder, como bien lo mencionas, gracias, Ángelo, porque él no viene de nobleza. No viene de nobleza, pero sin embargo hace mucho más que ello, ¿no? Hace mucho más que los nobles que lo han antecedido. Consolida y construye ciudades. Relimita, vuelve a limitar con los antiguos imperios, ¿no? Aún si sus batallas van a ir, digámoslo, en desgaste de su figura, él las va a reflejar como si fuesen triunfos, ¿no? Muy bien, en efecto, ahí hay una gran verdad que nos ha dicho Angelo. Él trata de consolidar su poder porque él no proviene de una familia de poder. Es más, su abuelo, Ramsés I, era un golpista, ¿no? Pues, era, pues, ciertamente, como bien dices, puede ser una persona que venía de estratos totalmente distintos a los anteriores emperadores, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí podemos reflejar un poquito más, ¿no? Ahí podemos reflejar un poquito más. Y nos tendríamos que ir hasta la figura de Napoleón, tal vez, ¿no? Hasta la figura de Napoleón. Por ejemplo, nosotros sabemos que Napoleón, pues, no provenía es más, provenía de una familia de tenderos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que provenía de un padre y de una madre, y ni siquiera eran franceses, o sea, eran franceses de casualidad, porque Córcega se asimila o es asimilada al Imperio francés a 1 o 2 años antes del nacimiento del propio Napoleón, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos que viajar hasta esta figura, ¿no? Son los militares principalmente quienes tienen un mayor arraigo, un mayor dominio del espacio, una mayor visión geopolítica, pero a su vez también son quienes tienen la debilidad que no tienen la aristocracia, ¿no? Buen punto, ¿ah? Muy, muy buen punto, muy buen punto. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Vamos a seguir acá compartiendo. Muy bien, seguimos. Seguimos. A ver acá. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Acá está Ángel William. Claro, uy Ángel, muy bien, ¿ah? Te felicito, les felicito a todos, en verdad. Ahorita vamos a preguntar a los demás colegas, compañeros. Bueno, ya futuros colegas, ¿no? La historia es una carrera muy bonita, ¿no? En efecto, Ángel William, ¿no? Ángel Matías, incluye a sus hijos, ¿no? O sea, se legitima a él como hijo de dioses y legitima a sus hijos. Pero acá hay una figura que muy bien nos ha dado eh, Ángelo, ¿no? El que ha participado último, ¿no? Ya. Hay una figura ahí que, por ejemplo, viene la particularidad, ¿no? Y con la particularidad viene también la excepcionalidad. Ningún faraón, por el hecho de serlo,
llega con el reconocimiento de los dioses egipcios. Al menos ya en esta etapa, ¿no? Porque si no, pues no necesitaba, pues, o sea, tener ese arraigo con el pueblo, esa consistencia con los militares y esa gran complacencia con con las diversas creencias, ¿no? Que existían, pues, en el Egipto de su tiempo, ¿no? Claro, Ángel, ¿no? Tratar de divinizar también a los hijos. Eso, por ejemplo, sí no va a suceder ya después, ¿ah? Esto va a ser propio de los pueblos asiáticos. Pero en el traslado, algunas costumbres sí van a ser muy asimiladas por los europeos, sobre todo por los griegos, que son los grandes difusores de los conocimientos de los egipcios. ¿Sí? Pero no va a suceder porque ahí sí la mentalidad es radicalmente distinta, ¿no? Ahí más bien se va hacia atrás, ¿no? Con los griegos inclusive se podía tener como antepasados dioses, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando veamos el tema de Grecia, el tema de Troya, por ejemplo, muchos de ellos, en el caso de Alejandro Magno lo vamos a ver clarísimo, ¿no? Muchos de ellos buscaban ser o entroncarse en alguna parte de su registro familiar antepasado con un dios o un semidios griego, ¿no? ¿No? Si encontraba un semidios ya era bastante, ¿no? Si encontraba que estaba entroncado con un dios, mejor todavía, ¿no? Por eso ese origen romano tiene mucho más de griego que de romano, ¿no? Estar entroncado como hijos del propio dios Marte, los gemelos Rómulo y Remo, ¿no? Entonces, eso es ir hacia atrás, hacia el antepasado. Pero acá no. Acá en Egipto se trata de asegurar a la comunidad inmediata más cercana, ¿no? A los hijos, ¿no? Interesante, ¿ah? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Se ve que la lectura está haciendo su fruto. Muy bien, joven, eso va muy bien. Seguimos, seguimos. A ver, ya. A ver aquí. Vamos a compartir. Rodrigo ya participó, Luis. Eh, Vamos a ver con Omar en unos momentos. ¿Ah? Anda preparándote, Omar. ¿Ah? Omar y Elder ahí. Ahorita no se nos escapan. ¿No? No, y además, acompañado a todo lo que hemos mencionado, él es un rey, pues esta imagen es de su tumba y es de Ramsés en la batalla de Kadesh, ¿no? O sea, esta figura del hombre a caballo, pintada muy bien principalmente a través del siglo XVII y XVIII, ¿no? Los monarcas a caballo, como monarcas que están en plena acción, ¿no? En este caso no es un monarca que solamente esté en acción, sino que es un monarca que está en plena batalla y con el arco y la flecha apuntando. O sea, con el arco tenso, buscando dónde apuntar. Eh, ¿Alguien me da, por favor, alguna explicación sobre la batalla de Cádiz? Está en la separata, está en el texto, ¿ah? Sobre Cádiz, cómo salió, contra quién fue. A ver, vayan buscando y por ahí nos comentan un poquito, ¿ya? Solo diremos, agregaremos que la batalla de Cádiz creo que más fue en pérdida que en ganancia, ¿no? Pero por ahí ustedes me nos darán algunos datos. La restauración, el control militar y la propaganda política y divina serán el leitmotiv de toda su producción artística. Esto es parte de lo que se encuentran en las pinturas en las pinturas de nuestro biografiado, ¿no? Nos muestra algo ya más detallado, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, nos mostraba el objetivo general de la investigación, digamos así. Téngalo presente este trabajito, ¿ah? De repente se animan a hacer algo parecido sobre el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? Historia universal para el trabajo de investigación de bachillerato. Ya para la tesis de licenciatura, hacen algo sobre el Perú, ¿no? En todo caso, sugerencia, ¿no? A este todavía no llegamos. Ah, nos hemos saltado. Este es después. Este es acá.
Este es acá, perdón. Muy bien. Ya. Seguimos. El trabajo partirá del análisis del contexto que rodea a la figura de Ramsés II. Se ve solamente verbalmente, ¿ah? Porque no tengo ahorita, cuando lo agrando no puedo ver yo el chat. ¿Se ve, jóvenes? Solamente los que ahí puedan ayudarnos con el micrófono. ¿Sí? Sí, profesor. Sí se ve. Sí se ve. Excelente. Igual saben que esto, si no es hoy, mañana lo van a tener ustedes colgado en su clase. ¿Sí? Muy bien. El objetivo de esta investigación, el trabajo partirá del análisis del contexto que rodea a la figura de Ramsés II. Comenzando con una... Ah, ya, algo casi me olvido. El viernes ya lo revisé, están muy bien. Ya están bien y muy bien los trabajos. Así que el viernes van a tener ya unas notas. Lo voy a colocar en el clase igualito, ¿ya? Lo voy a revisar en línea. Menos mal que creo que todos. Hay uno que me envió por correo, el resto ha trabajado en el clase, ¿no? Así que lo he leído, la verdad, sábado, domingo un poquito. Y ya el viernes les voy a poner la nota, ¿ya? También va a estar en el clase, no se preocupen. ¿Está? Por supuesto, esto lo van a ver solo cada uno de los miembros, ¿no? No más allá de eso. Pero hay muy buenos trabajos, o sea, me han gustado. O sea, es que, bueno, la verdad, vengo siguiendo ya 5 años en sociales, pero generalmente a otras carreras o generalmente como se dice, a otras facultades, pero se ve que hay el gusto por la historia, ¿no? Se ve que son estudiantes de historia, ¿no? Que están ahí encaminados al objetivo, digámoslo así, ¿no? Qué gusto. Bueno, en el objetivo de la investigación tenemos que el trabajo partirá del análisis del contexto. O sea, esta figura del contexto es muy importante cuando ustedes están analizando cualquier hecho histórico. Y con el que de paso ustedes van a poder hacer una delimitación bastante pertinente del trabajo que estén ustedes escribiendo. Comenzando con una introducción sobre Egipto durante el Imperio Nuevo, penetrando en las condensadas esferas culturales y sociales de dicho imperio. Mira, o sea, empieza bien, empieza diciéndonos que va a ser un aporte en diferentes dimensiones del autor, del texto, de Ramsés, perdón, del biografiado, pero nos va concretizando cada vez más el desarrollo de su trabajo, ¿no? En unos momentos vamos a ver nosotros un pequeño video, ¿sí? Sobre Ramsés II. Es un video que ya le he utilizado antes. Es una parte de un video que ustedes pueden ver completo. Después, ¿no? Si gustan, le voy a mandar el link. ¿Ya? Y van a ver ahí que suceden cosas bastante buenas, ¿no? Bueno, el texto nos va a enriquecer desde una esfera cultural y social en el contexto del gobierno de Ramsés II. Una vez sentadas las bases de dicho contexto histórico, seguiremos por trazar y profundizar la trayectoria biográfica del rey. Y bueno, ahí van a ver el recorrido por múltiples y diversas representaciones del monarca, así como sus acciones de mecenazgo durante su largo reinado. Analizarán uno a uno algunas de sus obras más representativas, abordándolo desde el análisis iconográfico. ¿Ah? O sea, el trabajo iconográfico, pues, tiene una lectura y herramientas muy particulares, muy particulares, ¿no? Solamente por ahora se me ocurre cuando hemos leído un poquito nada más esa... a ver, vamos a ver, denme un minuto porque antes que me olvide, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Análisis iconográfico. Por ejemplo, ¿no? Acá voy a colocar, ¿no? Acá voy a colocar. Ya. Está abriendo. Ya la abrió. De repente esta separata les puede ayudar a algunos. Los voy a... Lo está abriendo, sí, solo de unos minutos. Aquí está. Voy a compartirlo.
Por ejemplo, miren, ¿no? Tipos iconográficos de la Última Cena y simbolismo eucarístico en las imágenes de la Edad Media. Pero es que la Edad Media sigue fascinando, ¿no? La Última Cena es uno de los episodios más repetidos en las imágenes cristianas de sus comienzos, ¿no? O sea, hay una revisión histórica, inclusive, ¿no? Por ejemplo, ver así los símbolos patrios es otra cosa, ¿no? La escarapela, sabemos que proviene, pues, de los símbolos de la Revolución Francesa, ¿no? La escarapela francesa. Pero cómo este se transforma en un símbolo patrio y cuál es su significado y por qué nos colocamos en julio, es toda una enorme explicación que tranquilamente sería, pues, un trabajo de grado, ¿no? De grado de bachiller, ¿no? Parte 1, antecedentes históricos de la escarapela. Punto 2, la simbología revolucionaria. Y punto 3, la asimilación de esta imagen original en el Perú, ¿no? Y ahí tienes un trabajo de grado, ¿no? Vamos a ver acá las fuentes escritas, ¿no? Otras fuentes, seguramente acá hay algunos gráficos, ¿no? Vamos a ver. Ya, bueno, ahí está. Acá están. Bueno, acá está. ¿No? Por ejemplo, esta es una imagen de la Última Cena en el siglo III. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan ahí ¿no? La Última Cena en el siglo VI, ¿no? Un Cristo Pantocrator, como podemos ver, ¿no? Ofrenda de... Bueno, en fin, ¿no? Entonces vemos que acá hay otra imagen, ¿no? De la Última Cena. Bueno, lo vamos a dejar ahí, yo lo voy a... ¿Lo están visualizando, jóvenes? ¿Sí? Estas imágenes de la Última Cena. Sí, profe. Ya, entonces, por ejemplo, imaginemos, pues, todo el potencial de historia del arte que podríamos nosotros ver a futuro, pero vistos como historiadores. Bueno, acá me acuerdo de mi amigo, Freddy Virgilio Cabanillas, ¿no? Cuya tesis, pues, de licenciatura y de maestría, están muy bien entrocadas con el tema de la historia del arte, la manejaba, pero muy bien, ¿no? Freddy, wow, ¿cómo está mi amigo? Está muy bien, está muy bien. Bien, entonces, por ejemplo, estamos nosotros observando, pues, que el análisis iconográfico es solo una pauta, ¿no? Les voy a dejar el link para quien le interese, lo voy a poner acá en nuestro chat, ¿ya? Ahí está. Sí, es un texto para acompañar un poquito, ¿ok? Y ahí ustedes lo pueden ya tomar a la consideración que crean pertinente. Bien, seguimos. Seguimos, ¿sí? Uy, ahí, vamos a compartir. Ahí ya. Listo. Entonces, estamos en el PowerPoint, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguien que tenga micrófono, jóvenes? Sí, estamos en el PowerPoint, ¿cierto? ¿Se ve? No, todavía no se logra visualizar. A ver, gracias. Siempre voy a preguntar. Gracias a ambos. ¿Ah? Detenemos la presentación. Volvemos a presentar. Pestaña Chrome. No, ventana. Y acá estamos. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Francesca, ¿se ve? Sí. Excelente, gracias. Muy bien. Tenemos también una alumna más, Diana. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Diana, o de repente el celular de alguien que se llama Diana y es un alumno nuestro, ¿no? A ver. Diana Valles. Sí, de repente es un alumno nuestro, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un alumno nuestro. Bien, pero es igual, si no fuera alumno nuestro, pues bienvenida, ¿no? Bienvenida. Bien, vamos a seguir con nuestro PowerPoint. Ya. El trabajo partirá del análisis del contexto que rodea la figura de Ramsés. Comenzando con una introducción sobre Egipto, ya hemos visto eso. Se va a sentar las bases del contexto histórico. Le acabamos de ver también que este no es un trabajo fácil,
Hemos visto en unos momentos cómo se maneja el tema de la última cena, ¿no? De la última cena en la época medieval. Tras ello, pasar a hacer un recorrido por las múltiples y diversas representaciones del monarca y sus acciones de mecenazgo, ¿no? Analizaremos una a una algunas de sus obras más representativas, abordando a través del análisis iconográfico, y hemos visto un ejemplo, los modos por los que este faraón dejaría su impronta en cada una de ellas de una forma deliberada, con un objetivo bien claro, traspasar el tiempo y perpetuar a través de su imagen divina su poder. Esto ya es una frase que podemos detener ahí la clase y conversar largo, ¿eh? Pero es que este es el resultado de la investigación que Rodríguez ha hecho. Perpetuar su poder. O sea, esto se ha visto ya en el siglo XX en pocos, ¿no? Ángel Matías, ¿estás ahí? Ángel Matías. Ángel, ahí voy a ver. Tú me preguntaste sobre Killing Sung, ¿no? Killing On, ¿no? Pero la actual. ¿Sí? Pues bien, Ángeles. Esta es la respuesta. Lo que desean es traspasar en el tiempo y perpetuar a través de su imagen divina su poder. Claro, el día que caiga China, olvídate, cae también esa Corea del Norte, ¿no? Por último, si cayó la Unión Soviética con todo ese poder económico, o sea, el poder pues de los Kim es bastante precario, ¿no? Depende de los apoyos de las grandes naciones y depende exclusivamente de ese apoyo, ¿no? Ahí está la respuesta, estimado Ángel Matías, ¿no? Matías Ángeles, perdón. ¿Por qué? Ahí está. Lo que desean es perpetuar su imagen de poder principalmente. Divina no, porque no la tienen, ¿no? Ateos, está muy bien, pero sí de poder, ¿no? Por eso la construcción de imágenes, por eso la construcción de esculturas, ¿no? Y algo pues que la gente, en verdad, gobernante inteligente no hace, ¿no? Por ejemplo, Putin permite que jueguen con su imagen, pero no va más allá, ¿no? No va más allá en el sentido de bastante pragmático, en ese sentido parece americano, ¿no? Nadie pues anda con un cuadro del presidente Obama, ¿no? Después de haber sido gobernante, ¿no? ¿No? Nadie, ¿no? Ese prurito lo alcanzan los padres fundadores de Norteamérica, ¿no? Franklin, Washington, que están en los billetes, ¿no? O aquellos que hicieron una obra fenomenal, estupenda, ¿no? Lincoln, ¿no? Pero paras de contar, ¿no? Ahí también hay tesis inclusive sobre los billetes, ¿eh? Hay tesis sobre los billetes. Hay de todo para quien quiera hacer y dar a conocer algo. Mm. Ya estamos ya a puertas, ¿sí? Estamos a puertas. Sí, recuerden que yo sí cuelgo esto sí lo puedo colgar el viernes, ¿ya? Pero estoy más tranquilo. Y este viernes también ya le dije que su notas van a estar ahí, ¿no? No se preocupen. Son buenas, les va a gustar. El uso adoctrinador de las imágenes. Adoctrinador de las imágenes. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Ya estamos terminando un poquito, pero ha sido una clase bastante fructífera. Bastante fructífera. A ver, Omar Pérez, creo que eres Omar Pérez y José Armando, son los únicos que me faltan preguntar. A ver, Omar Pérez. Omar, si no puedes hablar, nos puedes escribir, ¿eh? Para hacerte la pregunta. Omar Pérez. Ya, listo. Acá está la pregunta, Omar. Perdóname. Un ejemplo sobre el uso adoctrinador de imágenes. Sobre el uso adoctrinador de imágenes. A ver, un ejemplo. ¿Cómo una imagen nos podría adoctrinar? Ahorita tengo una respuesta y tengo un nombre también de una persona que estudia mucho eso.
Y si no, no hay problema, no hay problema, Omar, y simplemente hay algunos problemas técnicos ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, mientras Omar vas un poquito reflexionando, ya en las partes finales del curso, pues lo escribes, si apenas lo tengas. Yo, por ejemplo, podría dar el caso, sí, las imágenes católicas, como alguien mencionó, son bastante evidentes, bastante recurrentes, ¿no? ¿No? Pero también hay imágenes civiles, ¿no? Por ejemplo, el culto a la personalidad que propugnó Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? Ese era un culto a la personalidad. Su imagen estaba por toda China. Es más, su imagen es la única que está en la puerta de la plaza de Tiananmen, ¿no? De la plaza del Templo Celestial, ¿no? ¿No? O sea, esto lo vamos a mostrar ahora mismo, ¿no? Ah, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Voy a exponerlo rápidamente, ¿no? Ah, a ver, acá, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, si es parte, pues, de todo un conglomerado, digamos, o una organización pública, pues está muy bien, ¿no? Acá creo que podemos verlo. Voy a compartirlo, ¿sí? La pestaña. Acá tenemos, esta es una imagen de Reuters, ¿no? Por ejemplo, es una estatua que se está construyendo en una de las ciudades de estas ciudades, digamos, que se vienen construyendo en tiempo récord en China, ¿no? Bueno, o sea, es la decisión del Estado y muy bien, ¿no? Muy bien que sea así, ¿no? Entonces, podemos nosotros tener, pues, desde el punto de vista religioso, sí, es muy cierto, pero también desde el punto de vista cívico, ¿no? O podríamos hablar de Ho Chi Minh también, ¿no? En fin, ¿no? O Stalin, ¿no? El culto a la personalidad, pero claro, generalmente el culto a la personalidad cae cuando o se termina el periodo de gobierno o se termina el poder de la persona que está incentivando el culto a su imagen, ¿no? El caso más evidente era el culto a Stalin de la telera soviética, ¿no? Hoy en día, a ver si te encuentras, a la misma, por último, ¿no? A la propia ciudad de Stalingrado, ni bien cayó pues Moscú y todo el muro y se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cayó también, cambiaron el nombre a Stalingrado, ¿no? Ya no se llama Stalingrado, ¿no? Con eso ya tenemos bastante, ¿no? De cuál es la perspectiva, pues, de la Rusia que surgió, ¿no? De la época de Yeltsin, ¿no? A la fecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, habíamos llegado a esto porque esto tal vez era la parte del clímax, ¿no? De esta lectura que es en verdad bastante potente, ¿no? El uso adoctrinador de las imágenes. También los griegos pecaron del uso adoctrinador de la imagen para traspasar a los anales de la historia en más de una ocasión. Alejandro Magno sería un buen ejemplo de esta idea. Pero a diferencia de Ramsés, no necesitó la manipulación de la verdad histórica porque él sí ganó batallas y las ganó bien ganadas. Y su fascinación por los símbolos de poder, voy a subrayar esto, le hizo consagrarse como hijo de Amón, ¿ah? En su propio templo, en el oasis de Sigua, ¿no? Está la imagen de los cuernos de carnero como testigo de numerosas numismáticas de la época, ¿no? Es decir, al final, y al final también de la clase, este, los orientales le ganaron la partida a los griegos, ¿no? Porque los enamoraron, ¿no? Y además recuerden que la alianza entre Julio César y Marco Antonio luego con Cleopatra, al margen de la posición que podemos discutir luego ya de estos personajes, principalmente con Cleopatra, en verdad ese iba a ser un imperio romano-egipcio, ¿no? Pero no, Roma al final viró hacia sus propios confines, ¿no? Y fue un imperio romano europeo, ¿no?
En sus múltiples representaciones siempre lo vemos triunfante, vencedor, unificado por la gracia de los dioses que le sonríen, ¿no? Una imagen de invencible monarca absoluto que casi consigue unificar el mundo conocido bajo su yugo. Un mensaje a todos sus coetáneos y a quienes invitaba a no enfrentarse a su poder. Claro, lo que no contó es que sus propios generales de confianza lo envenenaron, ¿no? Eso es lo que no contó Alejandro, ¿no? Pero es que también había sido un disgusto muy grande el tema de coronarse como emperador, ¿no? O como hijo divino, ¿no? Y peor aún, ni siquiera de dioses griegos, sino de otros dioses, ¿no? Eso tal vez fue ya el punto que derramó, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta aquí. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, por favor? ¿Todo claro o nada claro, no? A ver. Profesor, Sí, Rodrigo, te escuchamos, dimos. en la lectura se menciona que Ramsés en un tiempo comenzó a definir fronteras, y eso me hace preguntarse si ya tenían la idea de propiedad privada, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Muy buena pregunta, Rodrigo, muy buena pregunta. Propiedad privada, no. Lo que hay es dos grandes, pero aún inciertas, concepciones de propiedad, digámoslo así. Primero que todo, él era emperador del faraón, todo. Lo que conquistase era porque los dioses le dieron la gracia de él conquistarlos. Y si vencieron a naciones como Jerusalén, las trajeron abajo a los judíos, aún derrotando, entre comillas, a su Dios, ¿no? A Yahvé, es porque los dioses le permitieron esa lucha, esa victoria. Entonces ahí viene la dualidad. Una vez que ese espacio geográfico está tomado, no va a ser propiamente como una entidad privada, ¿no? Sino es una propiedad del faraón, pero como los dioses han intervenido, tiene también que estar presente en esta división, digámoslo así, de las propiedades, la tierra y los campos, lo pertinente también para los dioses. En otras palabras, lo pertinente para el sistema de castas sacerdotales, ¿no? Ahí es como funciona. Y por supuesto, los hombres simplemente trabajarán sobre ellas y se buscará, pues, que tengan el alimento y que tengan el sustento oportuno, ¿no? Pero también hay excepciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de los templos de otras religiones, ¿no? Lo habíamos visto en el caso específico de Nabucodonosor, ¿no? Que cuando los persas los conquistan, hacen un rescate pormenorizado de los principales templos a quienes está dedicado, ¿no? Tal vez con la idea de que no quieren interrumpir a los dioses del otro ejército, ¿no? No quieren despertarlos, que se mantengan así, que la gente los siga, que les siga rindiendo culto, ¿no? Así que se podría manejar así el tema de la propiedad. Distinto tal vez al uso que le va a dar pues los incas, ¿no? Ahí Valdemar en el tomo 2 de Economía, Comercio en los incas, ¿no? Publicado por el OSR, ahí en el tomo 2, en la parte final, nos da a entender un poco el sistema de propiedad en el tiempo de los incas. Pero ahí era todo más estatal, ¿no? Y dominado desde el ejército. O sea, la alianza de Pachacute con el ejército fue superior pues que la alianza de los incas con la parte religiosa, ¿no? Es más, recuerda que quienes le van a dar la contra a Pizarro y a su oeste fueron generales, no fueron sacerdotes, ¿no? No se conoce, ¿no? Una casta sacerdotal, al contrario, se fueron rápidos con Pizarro, ¿no? Y es que ahí se ve que Atahualpa tampoco había tenido tiempo para fortalecer, ¿no? A esa casta sacerdotal, ¿no? Entonces, va por ahí un poquito, Rodrigo, ¿ah? O sea, lo conquistan los militares, lo conquista el faraón, sí, pero la propiedad va a pasar principalmente por quienes saben leer y escribir, que son los sacerdotes, ¿no? Una vez que ellos definen qué espacios y cuáles van a estar, cuáles van a ir para su culto, cuáles van a ir para el culto de otros dioses y cuáles van a ser para el cultivo de la población,
me parece que ellos son los que lo definen en todo caso, sería una hipótesis. Hablaríamos de este tipo de propiedad estatal religiosa, ¿no? Y por supuesto también darle la propiedad pues a... Yo no sé dónde están ahí los militares, ¿no? Eso sí, la lectura no nos da. Hay otras lecturas que hablan sobre específicamente el ámbito militar, ¿no? Por ejemplo, en Roma sí se da efectivo el tema de la repartición con militares, ¿no? Acá no, acá lo religioso prima. ¿Sí, Rodrigo? ¿Queda? ¿Queda? Sí, sí, profesor. Ya, estimado, gracias. A ver. Omar Pérez, acá está. Porque tengo entendido, los faraones en especial franceses saltaban su poder. Perfecto. Donde está fue documentado haciendo alusión a que ganaron en su tumba. En su tumba, Omar. Ahí está la alusión, ¿no? Haciendo efectivamente alusión a que han ganado, cuando sabemos que en realidad, al parecer, no sucedió así, ¿no? Muy bien, Omar, muy bien. Ángelo, los pueblos del mar lo vamos a hablar cuando estemos viendo el tema de los griegos, ¿sí? Ahí cuando veamos la invasión de los aqueos, vamos a ver que algunos aqueos eran la forma de denominar a los aqueos son la forma de denominar a los diversos pueblos del mar, ¿no? Pero por los registros que hemos encontrado, bueno, mejor dicho, que hemos leído en los textos, algunos o la gran parte de los pueblos del mar eran los hititas, ¿no? Eran los hititas en esta invasión de los aqueos. ¿Sí? Y claro, están invadiendo porque han sido derrotados totalmente y hay sus ciudades totalmente destruidas por el imperio egipcio, ¿no? ¿Sí? Por ahí va la cosa. Otro gran imperio, ¿no? Pero este sí sucumbió plenamente ante Egipto, ¿no? Pero eso lo veremos más con los griegos, estimado. Muy bien, jóvenes. Si no hay nada más, sí, nos estaremos viendo el viernes. ¿Ya? Y ahí vamos a preguntar un poco más. La lectura va, Alejandro, ¿estás ahí, Alejandro? Sí, profesor. Alejandro, un favor grande, pon acá en el chat la página que va a la lectura, porfa. ¿Ya? Ya ponle en el chat para que lo vean y con eso ya estamos cerrando ya. Perdón. Ya. Ahí va a aparecer, por favor, no tienen que leerse toda, no, eso es muy extenso también. Sí, ahí ahorita nos va a colocar Alejandro el número de páginas, ¿sí? Ahí en el chat. En el chat de acá o en el otro chat también. Ahí está, listo. Gracias, Alejandro Gabriel, muchas gracias. De la 35 al 59 jóvenes. ¿Sí? Ahí sobre eso específicamente vamos a conversar el día viernes. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso... Omar, dime. Adelante, Omar. Una pregunta más, profesor. Adelante, maestro, te escuchamos. Tenía una duda. Hoy entré un poco tarde a la clase, pero no sé si habló sobre los hebreos, o sea, de Moisés. Sí, porque tengo entendido que fue aproximadamente de 1500 a los 1000 antes de Cristo que sucedió el éxodo. Y no sé si habló hoy día eso. Quería preguntarle. Sí, Omar, no te preocupes. Sí, hablé de eso. Efectivamente, temporalmente está inclusive hasta 1200, ¿no? El tema del éxodo. Pero lo que hemos conversado es que toda esta recopilación de las cinco, los grandes cinco de la Biblia han sido sucedidos en la época del Imperio Neobabilónico. O sea, la historia de Moisés no ha sido escrita en tiempos de Moisés. La historia de Moisés, las leyes en números, ¿no? Y en Levítico, que son principalmente leyes y cuestiones referidas al culto hebraico y a sus costumbres, con mucha cercanía a la certeza, han sido escritos cuando ellos han sido ya súbditos del Imperio Neobabilónico, ¿no? Es como, por ejemplo, las crónicas, ¿no? Por ejemplo, hay la crónica de Juan de Betanzos, que nos habla, pues, sobre Huayna Cápac. ¿Por qué? Porque su esposa era descendiente de esa etnia
y él además una persona muy culta, resarció muchos datos, rescató muchos datos sobre este clan, ¿no? Panaca. Y por supuesto, o sea, Huayna Cápac pues había muerto ya por lo menos unos 20 o 30 años antes de la llegada, ¿no? De 20 años por lo menos de la llegada de... Y de ahí también hay otros que nos rescatan a la figura de Pachacútec, ¿no? Y es que progresivamente algunos cronistas, los más preparados, podían darnos registros de reyes incas anteriores, ¿no? Antecedentes. ¿Sí? El viernes hay una exposición de Alejandro Reyes sobre la parte de la rebelión de esclavos a fines de la colonia, ¿no? Acá en Ate. Sí, véanlo, está colgado en la página del grupo de investigación de estudios coloniales del profesor León. Sí, por si acaso lo dejo ahí. ¿Responde tu pregunta, Omar? Sí, profesor. Ya, maestrazo, listo. Ya, entonces el viernes sí van a estar con sus notas y van a estar acá con este PowerPoint de hoy, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces con esto me despido, ¿sí? Ahí, por favor, vamos a conversar. Ahí están las páginas del 35 al 59. ¿Ya? Muy bien. Entonces con esto, pues, y ya luego, cuelgo también nuestra clase, la tengo que colgar. Eso sí, el viernes también lo tienen ustedes colgado. Como hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces ya tienen para el viernes su primera nota. ¿De jóvenes? Luis Enrique, Francesca, Ángelo, Rodrigo, Bruno, Omar, Alejandro, Helder, supongo que de la María es ¿no? De Ángelo, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego, luego. Chao, Luis. profe, cuídese, Hasta profe. luego, Ángelo. Igualmente, maestro. Adiós, profesor. Cuídense. Recuerden que viene, hasta luego, Omar. Viene una ola de frío, ¿ah? Hasta luego, David. Hasta luego, David. Cuídense, ¿ah? Así que abríguense, muchachos, ¿ah? Voy a cerrar ahora. Ya, David, gracias. Vamos a detener la grabación. Quiere dejar